Muy bien, pues ya vamos a empezar la séptima sesión de hermenéutica. Estamos estudiando los 5 principios o 5 reglas de la interpretación de la Biblia. El primer principio: las escrituras son la máxima autoridad para la doctrina y la vida cristiana. El segundo principio: la escritura interpreta la escritura. El mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia. Y el tercer principio, en que ya estamos nosotros, apenas empezamos en la sesión pasada, el número 3, hay que interpretar la Biblia literalmente por el sentido común y usual de las palabras. En otras palabras, no vamos a interpretar la Biblia místicamente, vamos a leerla y interpretarla como vienen las palabras ahí, en una forma normal, podemos decir. Claro, con la ayuda del Espíritu Santo, pero no en una forma mística, buscando sentidos raros. No, así como se lee, se entiende. ¿Sí me explico ahí? Claro, junto con eso, sí hay figuras literarias y simbolismo, sí, eso va incluido también. Pero hay que entender la Biblia en una forma, si puedo decir, normal, no una forma mística. Entonces vamos a ya entrar en los varios incisos aquí. El primer inciso sobre esto de interpretar la Biblia literalmente es, número 1, por buscar el significado preciso de las palabras. Buscar significado preciso, no andar ahí con un entendimiento vago, sino tratar de precisar el significado de las palabras. Primero, por definición, buscar la definición de las palabras. Ya hablamos cuando comentamos sobre las herramientas, de que una de las herramientas importantes es un diccionario del español. Y aquí, para buscar definiciones exactas de palabras, el diccionario nos ayuda. Un ejemplo: en Mateo 23, 5, vamos a buscar en nuestra Biblia, Mateo 23, 5. Dice así: Cristo está hablando de los fariseos, dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos de los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y uno dice, filacterias, ¿con qué se come eso? Porque hoy en día no usamos filacterias, por lo menos los gentiles. Algunos judíos quizás todavía sí. Pero filacteria, ¿qué significa? Pues ahí el diccionario nos ayuda, ¿verdad? El diccionario nos ayuda a saber qué era y qué es una filacteria. También el diccionario de la Biblia nos podría ayudar en eso, ¿ok? Cuando estamos estudiando y topamos con una palabra que no entendemos, hay que buscar el significado, y el diccionario nos ayuda en eso, ¿sí? El diccionario del español, también el diccionario bíblico. Otra forma de buscar el significado preciso de las palabras es por comparación, comparando un pasaje con otro. Primero, a veces hay palabras o frases idénticas. Por ejemplo, la frase "el reino de Dios" se encuentra muchas veces en los evangelios. Cristo predicaba el reino de Dios. Muchas veces viene ahí, pero a veces no tenemos una idea clara de qué es el reino de Dios, qué significa. Cuando Cristo habla del reino de Dios, ¿qué es? Una de las formas de estudiar esto y llegar a un entendimiento más exacto es ir, por ejemplo, leyendo a través de Mateo y anotar la cita y luego la frase donde aparece en el versículo el reino de Dios. Ir leyendo y anotando, o usar la concordancia para acelerar el proceso, ¿ok? Y de ahí encontramos la frase, y en ese versículo vamos a aprender algo sobre el reino, qué dice acerca del reino. Y luego en otro texto, otra cosa. Nomás
brevemente dos textos. Vamos a buscar ahorita un ejemplo pequeño. Lucas 18, 17. Lucas 18, 17. Entonces, comparando un pasaje con otro, ya llegamos a una comprensión más exacta del significado. En este caso de la frase, el reino de Dios. Lucas 18, 17. Dice así: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Entonces, aquí en este versículo vemos que Cristo nos dice que tenemos que recibir el reino de Dios. ¿Okay? Es una cosa que aprendemos aquí. Hay que recibir el reino de Dios y recibirlo como un niño. Recibirlo como un niño. Entonces usted anota el texto, Lucas 18, 17, y la frase, y de ahí lo que dice acerca del reino. Aquí aprendemos que uno tiene que recibir el reino como un niño. Y ahí, ¿sí? Concretarse a lo que dice el texto, ¿sí? Pero ya aprendimos algo acerca del reino que se recibe, ¿ok? Otro texto, por ejemplo, en Juan 3:3. Aquí Cristo está hablando con Nicodemo. Nicodemo llega con Cristo de noche, con algunas dudas. Y Cristo comienza diciéndole esto, en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahí está la frase, el reino de Dios. Y aquí, ¿qué aprendemos acerca del reino de Dios? Que para verlo tenemos que nacer de nuevo. Si alguien no nace de nuevo, no va a ver el reino de Dios. Y eso, ahí anota usted en su hoja o en su laptop, en su compu, ¿sí? Y ahí sucesivamente y poco a poco vamos construyendo el significado de qué es el reino de Dios. Es otra forma. Entonces, comparando texto con texto de la misma palabra, o en este caso la misma frase, ahí vamos ampliando nuestro conocimiento de qué significa el reino de Dios o cualquier otro tema. Ok, también en la Biblia vienen sinónimos que no es la misma palabra, pero significan lo mismo o hablan de lo mismo. Vemos un ejemplo de esto en Tito 1, del 5 al 7. Tito 1, del 5 al 7. Tito 1, del 5 al 7. Pablo está hablando de los requisitos de los ancianos. Dice así: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos, noten esa palabra, ancianos, en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces Pablo dice en el versículo 5 que Tito debe de establecer ancianos en cada ciudad. ¿Sí? Ahí ven la palabra ancianos. Pero, y ya comienza a hablar de los requisitos, pero en el 5 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, pero está hablando de la misma persona. Entonces, ¿qué conclusión sacamos? De que en la Biblia, hablando de la iglesia más bien, en la iglesia un anciano y un obispo es la misma persona, es el mismo puesto, el mismo oficial en la iglesia, por decir, o líder en la iglesia, anciano, obispo. Porque en ciertas iglesias hay una jerarquía, el obispo está arriba del anciano. No, bíblicamente ya vimos aquí que son sinónimos. Sinónimos en el sentido de que
un anciano y un obispo es lo mismo en la iglesia. Si dices, él es anciano, también podríamos decir, él es obispo en la iglesia. Sí, entendemos. Entonces, podemos ver que a veces en la Biblia hay dos palabras diferentes, pero que significan lo mismo, que ya sabemos que es lo que es un sinónimo. Hablan de lo mismo. Ok, entonces tenemos que estar alerta a eso. En este caso, nos ayuda mucho a entender sobre el gobierno de la iglesia, que no son dos diferentes cargos, es uno mismo, anciano y obispo. Igual vemos lo mismo, si van a Hechos 20, vemos lo mismo. Pablo llama a los ancianos, pero después les llama obispos. Ok, muy bien, un ejemplo nada más. Entonces, comparando palabras, podemos llegar a un entendimiento más preciso de las palabras. En este caso, a veces son palabras o frases idénticas, o a veces son sinónimos. Ok, también en el buscar el significado preciso de las palabras, podemos tomar en cuenta la cultura. Hay palabras que en los tiempos bíblicos tenían un significado concreto dentro de esa cultura. El diccionario bíblico nos puede ayudar a entender el significado de estas palabras. Por ejemplo, en Lucas 20, 27, vamos a buscar ahí, Lucas 20, 27. Lucas 20, 27. Dice así: llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron. Aquí encontramos este grupo de personas que se llaman saduceos. Y aquí en este versículo aprendemos una cosa acerca de ellos. Que no creían en la resurrección, negaban la resurrección. Pero no aprendemos otra cosa. Si vamos al diccionario bíblico y buscamos saduceos, ahí nos va a dar una explicación más amplia de sus creencias, quiénes eran, en qué creían, cuáles eran sus prácticas, eso así. Si vamos a dar una enseñanza sobre los saduceos en la iglesia y ni sabemos quiénes son, no, ¿verdad? No queremos ser de esos, de nomás hablar y bla, 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 y los saduceos, y era un grupo, hermanos, que vivían ese tiempo, hermanos, hermanos, los saduceos. Pues, hermanos, era un grupo de aquel tiempo, y pues nomás vamos diciendo cosas de Cantinflas, ¿verdad? Que no, porque no sabemos y sale a flote nuestra ignorancia, nada más. Pero para eso, usted va a comprar su diccionario bíblico y ahí estudiar. Maestras de niños, los que enseñan en la iglesia, predicamos, vamos a hacer uso de estas herramientas. Ok. Entonces, hay palabras que en los tiempos bíblicos tenían cierto significado y el diccionario bíblico nos ayuda a entender más ampliamente. Ok, también, o sea, aparte de buscar el significado preciso de palabras o frases, el inciso 2 aquí es por estudiar la gramática para entender bien un pasaje. No se desanime. Gramática. Eso dejé allá en la secundaria. No, hay que refrescar la gramática. La gramática, hermano, es que cuando los autores de la Biblia escribieron usando, en aquel tiempo en el griego y en el hebreo, escribieron usando la gramática de su tiempo. Y al traducir la Biblia al español, también está con una gramática correcta. Entonces, si entendemos la gramática, sí nos ayuda a entender el significado de las palabras. Y si no, vamos a confundirnos y confundir a otros. Unos dos ejemplos vamos a poner aquí. En primera de Timoteo 1:19. La primera carta de Pablo a Timoteo 1:19. .
Pablo está escribiendo aquí, dando una exhortación, un encargo a Timoteo, y él dice en el 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahí encontramos en el segundo renglón la palabra la, no dice las, porque dice primero hay que mantener dos cosas, mantener la fe y mantener la buena conciencia. Pero luego dice desechando la cual, no dice desechando las cuales. Hay que notar esa pequeña diferencia entre singular y plural, ¿sí? Estas personas no desechan las dos cosas, no desechan la fe y la buena conciencia, desechan una de esas cosas. Si vemos la, entonces nos preguntamos, dice la, no dice las. ¿A qué se refiere aquí? ¿Sí? ¿Cuál es la cosa que desechan? ¿Desechan la fe o desechan la buena conciencia? Bueno, normalmente el antecedente de un pronombre relativo, en este caso, va a ser la palabra más próxima o el nombre más próximo. En este caso es buena conciencia. La conciencia es la palabra más próxima. Entonces, y luego si vamos al último renglón, dice, naufragaron en cuanto a la fe. O sea, desecharon la buena conciencia, pero la consecuencia de eso fue que naufragaron en cuanto a la fe. Fíjense, es que alguna persona puede pensar, pues el Espíritu Santo me está hablando de este pecado. Vamos a decir, yo como misionero, estoy mirando pornografía en la noche, nadie se da cuenta, y el Espíritu Santo me dice, eso está mal, está muy mal, no mires aquello. Y yo desecho la buena conciencia, no hago caso, pero digo, como quiera sigo confiando en Dios, sigo con mi fe, yo puedo tener esta pequeña debilidad en mi vida y pues no pasa nada, sigo confiando en Dios. Pero aquí dice Pablo, no va a pasar eso. Si yo desecho la buena conciencia, si digo no al Espíritu Santo y no, rechazo, quiero mantener mi fe, pero eso no va a ser posible. Desechando la buena conciencia, andando en algún pecado, tarde o temprano voy a naufragar en cuanto a la fe. Mi fe se va a, ¿qué? Hundir, naufragar, ¿verdad? El barco de mi fe se va a hundir. Aunque inicialmente nomás yo quería seguir en mi pecado, pero seguir en mi fe también, con fe y con pecadito por allá, ¿verdad? En mi vida. Y Pablo dice, no, si desechas la buena conciencia, tarde o temprano tu fe va a naufragar. Pero todo por entender que la diferencia entre singular y plural, una S, la diferencia de una S, pero nos ayuda a entender, si me explico, nos ayuda a entender más precisamente el significado de lo que Pablo escribe aquí. No queremos andar diciendo cosas vagas. Podríamos decir, pues no hay que desechar la fe y desechar la buena conciencia. Pues sí, pero no es exactamente lo que Pablo está diciendo aquí. Y queremos usar bien la palabra de verdad, con exactitud, entender primero para nosotros y luego enseñar y predicar bien la palabra de verdad. Entonces la gramática, hermanos. Yo la semana pasada, preparándome para esto, también fue un estímulo para mí. Fui a comprar un libro de gramática española y lo voy a ir leyendo y estudiando. Yo ya tengo años predicándola, pero yo quiero mejorar en esto también. Digo, no quiero ser hipócrita y aventar esto a los estudiantes y luego yo mismo, yo también necesito afilar esa espada de la gramática, ¿sí? Aquí, así que si tienen su libro de gramática de la secundaria, sácala, sacude el libro y estúdienlo nuevamente, porque es una ayuda para entender bien la palabra de Dios. Otro ejemplo en Efesios 2,
del 8 al 9, del 8 al 10. Textos muy conocidos en cuanto a la salvación, textos claves en cuanto a la salvación. Dice así, por Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En este caso, de entender bien el significado preciso de las palabras, las preposiciones por y para, ayuda mucho para entender bien la salvación. Pablo escribe aquí que somos salvos por gracia, ¿sí? Por la gracia. Ahora, la palabra por puede tener diferentes significados, pero uno de ellos, según el pequeño Larousse, también uso el pequeño Larousse allá, dice, indica la causa de algo. La causa de nuestra salvación es la gracia, es la causa de nuestra salvación. Y ellos ponen el ejemplo de ahí, lo detuvieron por robo. ¿Por qué lo detuvieron? Por robo. La causa de que lo arrestaron fue robo. La causa por la cual somos salvos es por la gracia de Dios. Pero encontramos la palabra para en el 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Y según este libro de gramática española que compré, dice, el destino de las cosas o el fin que nos proponemos. El destino, ¿por qué nos creó? ¿Para qué nos creó Dios? Somos creación de Dios para buenas obras. El fin de ser nuevas criaturas es buenas obras. El propósito de Dios en nuestra vida son buenas obras, pero eso viene después de la salvación. Entonces, la causa de nuestra salvación, la gracia. Después de la salvación, buenas obras. El propósito son buenas obras. No hay que invertir las cosas, ¿sí? No somos salvos por obras. La causa de nuestra salvación no son las obras, pero las obras sí deben de ser resultado y el fin que Dios busca en nuestra vida después de ser salvos son las buenas obras, por y para. ¿Ok? Entender esas dos pequeñas palabras nos aclara mucho la salvación, ¿sí? Entonces la gramática, hermanos, a estudiar la gramática, sacudir ese libro y estudiarlo. O también simplemente cuando estamos leyendo, tomar en cuenta. Son cosas a veces que ya sabemos, pero si nomás leemos rápidamente, no nos detenemos a pensar, a ver, ¿cómo es la sintaxis de el orden de las palabras y cómo se relacionan? No vamos a llegar al significado preciso, porque eso es lo que queremos, el significado exacto, lo que Pablo quería decir aquí. Muy bien, ok. Entonces la gramática, ahí puse en los apuntes, valdría la pena un repaso de un libro de gramática de la secundaria. Ok. Inciso número 3. También llegamos a entender el sentido de la palabra de Dios por notar la forma literaria de las palabras y del pasaje bajo consideración. Primero en las palabras y en las frases. Hay muchas diferentes figuras retóricas o figuras literarias en la Biblia. Es muy importante tomar esto en cuenta para interpretar bien la palabra de Dios. Por ejemplo, en Juan 21:25. Esto es una pequeña introducción a esto nada más. Hay una lista larga de diferentes formas literarias, pero aquí vamos a más mencionarlo por decir algo. Juan 21:25, el último versículo de Juan. Juan 21:25 dice, y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús,
las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Ok, ahí tenemos un ejemplo de lo que se llama hipérbole, una exageración, porque aunque Cristo sí hizo muchos milagros, no fue un número infinito, sí fue un número determinado. En sus 3 años hizo, nomás por sacar algo del aire, 2.000 milagros o 3.000 milagros. Pues son muchos, pero como quiera se pueden escribir uno por uno y no van a llenar todo el mundo el número de libros. ¿Sí me explico? Él está usando una exageración con el fin de enfatizar algo, que fueron muchos milagros. ¿Sí? No es una mentira. Ay, Juan, qué mentiroso. O qué equivocado estás. No van a llenar a todo el mundo. Si son muchos, serían muchos libros, pero no para llenar el mundo. Ay, Juan, no exageres. Pero también usamos lo mismo. La mamá dice al niño, te he dicho 1000 veces que no, ¿verdad? Pues, ¿qué quiere decir? ¿Que ha contado exactamente 1000 veces? Ay, no, mamá, son 999 nada más. No, pues se entiende que la mamá quiere decir, te he dicho muchas veces. Es una exageración, no es una mentira, es una exageración para enfatizar que te he dicho muchas veces y no entiendes. ¿Sí? Ok. Igual a veces hay esas frases en la Biblia y no vamos a tomar esto literalmente, es una figura literaria, de hipérbole para enfatizar algo. ¿Enfatizar qué? Que fueron muchos milagros lo que Cristo hizo. Pero si lo tomamos literalmente, hasta nos podemos poner en ridículo. Porque llenar todo el mundo sería continente de Asia, Norteamérica, América del Sur, Europa, hasta Antártida. No es eso, es una forma literaria que está usando Juan, ¿okay? Ni mentira, ni equivocación, sino algo que intencionalmente usa para enfatizar el gran número de milagros que Jesús hizo. ¿Sí entendemos eso? Ok, muy bien. También hay ejemplos de versículos y párrafos. Hay que tomar en cuenta la forma literaria de versículos y párrafos. Por ejemplo, en las enseñanzas de Cristo Él usó muchas parábolas. Una parábola es un relato terrenal con significado espiritual. Algo que Jesús a veces tomó de la naturaleza, de la vida cotidiana de las personas, para dar una lección espiritual a nosotros. Muchas veces son comparaciones. Esto es como otra cosa. Por ejemplo, en Mateo 13 consiste casi enteramente de parábolas. Vamos a ir ahí nomás a ver unos ejemplos. Mateo 13, el versículo 3. Mateo 13, el versículo 3. Dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Pues en aquel tiempo todos entendían la siembra. Usaba ejemplos muy sencillos, podemos decir, para enseñar algo espiritual a la gente. Nosotros conocemos de los 4 diferentes tipos de tierra donde cayó la semilla. En el 13:18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Aquí Cristo va a explicar el significado para los discípulos de lo que era su propósito al contar esa parábola. En el 24 les refirió otra parábola diciendo, el reino de Dios es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces nos va a enseñar algo ahí sobre el reino de Dios, con una comparación de un hombre que también salió a sembrar, no más que otro también entró a sembrar cizaña. ¿Ok? Ejemplos que la gente
entendían porque era de su vida cotidiana, pero ahora Cristo va a dar un significado espiritual a eso. Y hay otros muchos ejemplos, y vemos aquí que Cristo dice el reino de Dios es semejante a, que es semejante a, ¿ok? Ya entendemos que estamos hablando mirando una comparación, algo que nos va a iluminar sobre cómo es el reino de Dios. Ok. Eso de parábolas, quizás estamos familiarizados con el concepto de parábolas. También el proverbio, así como las culturas del mundo tienen sus dichos y refranes, así la palabra de Dios también tiene sus proverbios. Podríamos llamarles dichos divinos o refranes divinos, ¿sí? Son breves, directos, al punto, muy vivos, ¿verdad? Y contienen en pocas palabras una verdad, encierran una verdad. Me gusta coleccionar dichos. Yo tengo un archivo con muchos dichos a través de los años que he juntado. Tal palo, tal astilla. Dime con quién andas, yo te diré quién eres. El que con lobos se junta, a aullar se enseña. Pues sí, los conocemos y entendemos rápidamente qué significan, ¿sí? Si con lobos te juntas, quiere decir, si te juntas con gente mala, también, lo mismo lo anterior, dime con quién andas, te diré quién eres, ¿ok? Muy breves y al punto, y hasta a veces nos hacen sonreír un poquito los proverbios. Y todo libro de proverbios son también dichos o refranes, pero de Dios, que encierran verdades, sabiduría de Él, muchas veces para la vida práctica de nosotros. Nada más 2 ejemplos, también esto entendemos yo creo muy bien. En Proverbios 21, 23, también algunos de ellos medios chistosos de los perezosos, que nomás giran en sus camas como la puerta sobre sus bisagras, ¿verdad? Ahí van nomás. O grita, dice el perezoso, ¡hay un león en la calle! ¡Hay un león! No, pues no hay ningún león, nomás es el pretexto por no salir a trabajar, ¿sí? Ok, el 21 de Proverbios. El que sigue la justicia y la misericordia hallará la vida, la justicia y la honra. ¿Quieres honra? Sigue la justicia, sigue la misericordia. El 21-23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Quieres no entrar en problemas con otras personas? Guarda tu boca, guarda tu lengua, cierra la boca. Muchas veces es más sabio, ¿verdad? Y evitamos problemas. No lo dice al tanteo Dios, es que no nos conoce, ¿verdad? Ok, el 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Qué está ligada en el corazón del muchacho, del niño? La necedad. ¡Ay, mi hijito inocente! No, nada de inocente. Es la necedad. Dice Dios, que no se equivoca, que la necedad está ligada ahí en su corazón. ¿Qué va a alejarle? La vara. Palabras no. La vara. Bueno, y son dichos divinos. Dios no se equivoca. Ay, no, ¿cómo voy a pegar a mi hijo? Pues Dios dice que la vara. ¿Quieres un hijo que siga necio? Pues ahí, déjale. No le pegues, no toques. ¿Quieres un niño que se le vaya alejando la necedad? Arrímele la... No estamos hablando de abuso, estamos hablando de corrección correcta, sí, corrección medida, corrección con amor, pero corrección. Ok, bien. Bueno, eso les dejo después de tarea de poner eso en práctica. Pero los proverbios también es otra forma literaria que Dios usa en su palabra para enseñarnos. Y luego hay que tomar en cuenta, cuando estamos leyendo libros enteros de la Biblia, en qué forma literaria
están escritos. Por ejemplo, hay libros de la Biblia, por lo menos 2, que son dramas realmente, dramas con poesía. Job es un drama. Primero tenemos una introducción y luego tenemos una escena en el drama con Dios y Satanás. Un diálogo, ¿se acuerdan? Dios y Satanás. Dios habla de Job y también Satanás, ahí van y casi hay una apuesta ahí entre Dios y Satanás. Y luego vemos una escena en la tierra, el día cuando Job pierde todo, si se acuerdan, y como quiera adora a Dios. Luego otra escena en el cielo, otra vez el diálogo entre Dios y el diablo, ¿sí? Y luego un diálogo pequeño entre Job y su esposa, aquí en la tierra, ¿sí? Que no saben nada de ese diálogo en el cielo. Y luego tenemos diálogo entre Job y sus 3 disque amigos, ¿sí? Que realmente ahí es un debate tremendo entre ellos. Y después hay un diálogo entre Dios y Job. Bueno, no hay mucho diálogo, es más, Dios habla y Job tiene que callar boca y escuchar la reprensión. Y al final, otra vez, Dios habla con Elifaz, parece que es Elifaz que habla con él y le reprende, etc. Bueno, es un gran drama el libro de Job. Y hay que preguntarnos quién está hablando en cada capítulo, ¿verdad? Para entender bien cuál es la escena que estamos mirando aquí. Igual Cantares, es un drama poética, ¿sí? Habla la novia, habla el novio, habla el coro, ¿sí? Y uno y luego habla otro, es muy bonito, pero es un drama, hay que entender eso, entender o preguntarnos quién está hablando ahí. Ok, ahí vamos a parar esta sesión, ya el tiempo se está acabando y vamos a continuar en la siguiente sesión con esto de las formas literarias.